¿Qué tal están? Baumgarten y Crusius. Baumgarten fue un filósofo alemán que nació en 1714 y murió en 1762. Es conocido principalmente por ser el fundador de la estética como disciplina filosófica independiente. Su obra marcó un punto de inflexión en la historia de la filosofía, ya que fue el primero en sistematizar el estudio de la belleza, el arte y las sensaciones dentro de un marco filosófico riguroso, aunque su pensamiento frecuentemente ha sido eclipsado por figuras posteriores como Immanuel Kant. Baumgarten sentó las bases para el desarrollo de la filosofía del arte y la percepción, lo que lo convierte en una figura esencial para comprender la transición entre el racionalismo y la estética moderna. A partir de ahora comentaré algunos aspectos de la filosofía de Baumgarten, abarcando tanto su contexto histórico como su relación con el racionalismo de Leibniz y Wolff, y también su concepción de la estética, su teoría del conocimiento, su metafísica y su legado en la historia del pensamiento. En relación con el contexto histórico e intelectual en el que vivió Baumgarten, pues hay que decir que vivió en el siglo XVIII, una época marcada por el auge del racionalismo en la filosofía alemana, particularmente bajo la influencia de Leibniz y Christian Wolff. Estos pensadores defendían que la razón y la lógica eran las herramientas fundamentales para comprender la realidad. En este marco, las sensaciones y las emociones, consideradas confusas e inferiores, eran relegadas a un papel o una función secundaria. Baumgarten se formó en este ambiente intelectual, pero fue más allá de sus maestros al reconocer que las sensaciones y las experiencias sensibles tienen un valor intrínseco y merecen un estudio filosófico propio. Este enfoque fue revolucionario en su tiempo, ya que elevó lo sensible al nivel de lo racional, desafiando la jerarquía tradicional que privilegiaba, como se sabe, exclusivamente la razón, el racionalismo de Wolff, etc. En cuanto a la metafísica y epistemología, Baumgarten estuvo profundamente influido por las ideas de Leibniz y Wolff, especialmente por su concepción de la realidad como un sistema ordenado y racional. De todos modos, introdujo modificaciones significativas a esta tradición. Uno de sus aportes más importantes fue su teoría del conocimiento, en la que argumentaba que el conocimiento no se limita a lo racional y lógico, sino que también incluye las percepciones sensibles. Pero Baumgarten, podemos decir que considera que el conocimiento humano se divide en dos grandes categorías. Por una parte está el conocimiento lógico. Este tipo de conocimiento es claro y distinto y corresponde al dominio de la lógica y la razón, y es el tipo de conocimiento que tradicionalmente se ha asociado con la filosofía. Pero también está el conocimiento estético. Aquí es donde Baumgarten realizó su contribución más original. Este conocimiento se basa en las sensaciones y las percepciones sensibles, que son confusas pero igualmente válidas. Desde la perspectiva de Baumgarten, el conocimiento estético no debe ser visto como inferior al lógico, sino como complementario. Mientras que la lógica busca la claridad conceptual, la estética trabaja con las experiencias sensibles para captar la riqueza y la complejidad de la realidad. En este sentido, se puede decir que Baumgarten amplió los límites de la epistemología o teoría del conocimiento al incluir la dimensión sensorial y emocional como parte realmente integrante del conocimiento humano. Esta visión sería esencial para el desarrollo posterior también de la filosofía del arte. En cuanto a la estética, entendida como disciplina filosófica, la mayor contribución de Baumgarten a la filosofía es su sistematización de la estética como una ciencia independiente. Antes de Baumgarten, el término estética, del griego aistesis, que significa percepción sensorial, se utilizaba de manera general para referirse a las sensaciones y las percepciones. Fue Baumgarten quien le dio un significado técnico y lo elevó a la categoría de disciplina filosófica. En su obra principal, Estética, de 1750 a 1758, fue publicada. Baumgarten define la estética como la ciencia del conocimiento sensible. Para él, la estética tiene como objetivo estudiar las formas en que los seres humanos perciben y aprecian la belleza, tanto en la naturaleza como en el arte. Esto incluye analizar no solo las características objetivas de las cosas bellas, sino también las respuestas subjetivas que evocan en quienes las contemplan. Respecto al concepto de belleza, Baumgarten define la belleza como la perfección sensible.
Esto realmente significa que algo es bello cuando logra expresar de manera adecuada una idea o un concepto a través de formas sensibles. O dicho de otra forma, la belleza consiste en la armonía entre la forma y el contenido, entre lo que se expresa y cómo se expresa. La belleza, según Baumgarten, no es solo un objeto de contemplación pasiva, sino también una fuente de conocimiento. Al experimentar la belleza, los seres humanos desarrollan su sensibilidad, su imaginación y su capacidad de percibir el mundo de manera más rica y también más profunda. Por esta razón, Baumgarten considera que el arte tiene un valor formativo, ya que contribuye al desarrollo integral de la persona. En cuanto a la relación entre estética y lógica, desde el planteamiento de Baumgarten, hay que decir que desarrolló una serie de innovaciones, por ejemplo, su intento de establecer una simetría entre la lógica y la estética. En la tradición filosófica de Leibniz y Wolff, la lógica era considerada la ciencia del conocimiento claro y distinto, desde el racionalismo, mientras que las percepciones sensibles eran vistas como confusas e inferiores. Baumgarten desafió esta perspectiva filosófica al argumentar que la estética es a las sensaciones lo que la lógica es a la razón. Es decir, así como la lógica estudia las leyes del pensamiento racional, la estética estudia las leyes del pensamiento sensible. Ambas disciplinas son necesarias para una comprensión completa de la realidad, ya que el ser humano no es solo un ser racional, sino también un ser sensible, un ser material. Se puede decir que en este sentido Baumgarten no solo defendió la dignidad del conocimiento sensible, sino que también estableció un marco teórico para su estudio, para su análisis, lo que abrió el camino para una filosofía del arte y la percepción que trascendiera las limitaciones del racionalismo clásico tradicional, por ejemplo, de Leibniz o de Wolff. La poesía también es entendida como arte supremo por parte de Baumgarten, ya que la poesía ocupa un lugar privilegiado entre las artes, puesto que combina de manera única lo sensible y lo intelectual. En la obra de Baumgarten, Meditaciones filosóficas, de 1735, argumenta que la poesía es el arte que mejor logra comunicar ideas complejas a través de imágenes sensibles. Esto se debe a que la poesía utiliza el lenguaje no solo como un medio de comunicación racional, sino también como un vehículo para evocar emociones, imágenes y también asociaciones. En cuanto a la poesía, según la perspectiva de Baumgarten, tiene la capacidad de perfeccionar nuestras facultades sensoriales, al presentarnos ideas de manera clara y vívida. Por esta razón, considera que la poesía es el modelo ideal para todas las artes, ya que demuestra cómo es posible combinar la perfección formal con la riqueza expresiva. En cuanto a la influencia en Kant y la filosofía posterior, aunque la obra de Baumgarten fue relativamente desconocida fuera de Alemania durante su vida, tuvo una influencia decisiva en el desarrollo de la filosofía posterior, especialmente en la obra de Immanuel Kant. En la Crítica del Juicio, de 1790, Kant adopta y reformula muchas de las ideas de Baumgarten, aunque sin mencionarlo explícitamente. En particular, la noción de que la estética es una disciplina independiente que estudia la experiencia de la belleza y el arte. Tiene sus raíces en el trabajo de Baumgarten. Kant, de todos modos, llevó estas ideas en una dirección diferente al proponer que el juicio estético es autónomo, es decir, que no depende ni de las leyes de la lógica ni de las emociones subjetivas. A pesar de estas diferencias, el trabajo de Baumgarten fue fundamental para abrir el espacio filosófico en el que Kant y otros pensadores como Hegel, Schopenhauer y Nietzsche desarrollarían sus propias teorías estéticas. Por tanto, se puede decir que el legado del propio Baumgarten y la relevancia actual son muy considerables. Su legado reside en haber elevado la experiencia estética al nivel de un tema filosófico digno de estudio sistemático. Su insistencia en la importancia del conocimiento sensible y su idea de que la belleza es una forma de perfección continúan siendo relevantes en debates contemporáneos sobre la naturaleza del arte, la percepción y la creatividad. Además, se puede afirmar que su obra destaca por su intento de reconciliar el racionalismo con la sensibilidad,
mostrando que ambos son aspectos complementarios de la experiencia humana y también del conocimiento humano. En un mundo donde la estética a menudo se enfrenta a la lógica, la racionalidad, a la lógica y a la racionalidad, quiero decir, la filosofía de Baumgarten sigue ofreciendo una perspectiva integradora que nos invita a valorar tanto la razón como las emociones en nuestra búsqueda de la verdad y del significado. A modo de conclusión, se puede señalar que Baumgarten no solo fue el fundador de la estética como disciplina filosófica, lo que es un gran logro ya por sí mismo, sino también un pensador profundamente innovador, que amplió nuestra comprensión del conocimiento, de la belleza y del arte. Su obra representa, por tanto, un puente esencial entre el racionalismo y la filosofía moderna, y su influencia sigue siendo palpable en el pensamiento actual. A partir de ahora comentaré algunos aspectos de la filosofía de Crusius, que fue un filósofo que nació en 1715 y murió en 1775. Fue un destacado filósofo y teólogo alemán del siglo XVIII, considerado también como uno de los principales opositores del racionalismo sistemático de Christian Wolff y un precursor de algunas ideas clave del criticismo kantiano. Su pensamiento se caracteriza por un enfoque teológico y moral que intenta reconciliar la libertad humana, la dependencia divina y la ética práctica. Aunque menos conocido que figuras como Kant o Leibniz, Crusius dejó una huella importante en la historia de la filosofía alemana, especialmente por su influencia indirecta en el desarrollo de la metafísica y la ética kantianas. En cuanto al contexto histórico e intelectual, se puede decir que Crusius vivió durante un periodo en el que el racionalismo dominaba la filosofía europea, particularmente bajo la influencia de Leibniz y su seguidor Christian Wolff. Este último, Wolff, había desarrollado un sistema filosófico riguroso basado en la lógica y en principios a priori, con la ambición de explicar todos los aspectos de la realidad a partir de una estructura deductiva. Sin embargo, este enfoque fue criticado por ser excesivamente abstracto y por subestimar cuestiones prácticas y teológicas. Frente a esto, Crusius defendió un sistema filosófico más práctico y ligado a la experiencia humana, en el que la razón tenía límites claros y la dependencia del ser humano respecto de Dios era central. Desde su cátedra en la Universidad de Leipzig, Crusius buscó construir una filosofía que armonizara la razón y la fe, la libertad y la dependencia divina. En cuanto a la metafísica y a la crítica al racionalismo wolffiano, se puede decir que uno de los aspectos centrales del pensamiento de Crusius es su rechazo a las nociones racionalistas de necesidad metafísica. Según Wolff, por ejemplo, todo lo que existe está determinado por el principio de razón suficiente, es decir, que todo tiene una explicación necesaria basada en la lógica. Crusius se opuso a esta visión determinista y defendió una metafísica que daba cabida a la contingencia, la libertad y la voluntad divina. En su obra, pues aparece también realmente otra serie de aspectos, y Crusius distingue entre verdades necesarias y verdades contingentes. Mientras que las primeras, las verdades necesarias, se basan en principios lógicos que no pueden ser de otra manera, como por ejemplo las matemáticas, las segundas, las contingentes, dependen de la voluntad divina y podrían haber sido distintas. Esta distinción es fundamental para su defensa de la libertad humana y su rechazo explícito al determinismo leibniziano-wolffiano. Crusius también introduce el concepto de dependencia metafísica, según el cual toda la creación depende constantemente de Dios, no solo para su origen, sino también para su continuidad. Esto contrasta con la idea de que Leibniz, que consideraba que Dios creó el mejor de los mundos posibles, el optimismo metafísico y ontológico, y que luego permitió que funcionara según sus propias leyes. Para Crusius, Dios interviene activamente en el mundo, y esto garantiza tanto su libertad como la nuestra. En cuanto a la teoría del conocimiento de Crusius, en su epistemología se muestra escéptico frente al uso excesivo de la deducción lógica como medio para alcanzar el conocimiento. Aunque reconoce la importancia de la razón, insiste en que ésta debe complementarse con la experiencia y la revelación divina. Para Crusius, la razón humana es limitada y no puede captar completamente los designios de Dios,
ni tampoco el funcionamiento del universo. Crusius enfatiza el papel de los principios prácticos, verdades que guían nuestra acción y que no pueden derivarse de la mera lógica. Esto es particularmente relevante en el ámbito de la ética, donde el conocimiento práctico, basado en la experiencia y la intuición moral, es más importante que las construcciones teóricas. Además, también hay que decir que en cuanto a la ética, la libertad, el deber y la voluntad divina, pues Crusius considera que uno de los aspectos más influyentes de su filosofía es el deber moral y la libertad de la voluntad, en oposición al racionalismo ético de Wolff, que consideraba que el bien podía deducirse a partir de principios racionales. Crusius sostiene o considera que la moralidad está fundamentada en la voluntad divina. Según él, los mandatos morales no son simplemente racionales, sino que derivan de los mandamientos divinos, quien establece, me refiero a Dios, lo que es correcto y lo que no. Esta ética teonómica tiene implicaciones importantes. Primero, subraya que los seres humanos son responsables ante Dios y deben actuar conforme a la voluntad divina. Segundo, defiende que el ser humano posee libertad para elegir entre el bien y el mal, lo cual es esencial para que exista la moralidad. Para Crusius, la libertad no significa independencia absoluta, sino la capacidad de actuar de acuerdo con el deber, en armonía precisamente con los mandatos divinos. Además, Crusius introduce la idea del principio de suficiencia moral, que establece que los seres humanos siempre tienen razones suficientes para actuar moralmente. Este concepto influiría posteriormente en Kant, quien lo reformuló en su noción de imperativo categórico. Sin embargo, mientras que Kant busca una base autónoma para la moralidad en la razón pura práctica, Crusius se mantiene firmemente anclado en una perspectiva teológica. Además, también hay que señalar que en cuanto a la teología y filosofía práctica, para Crusius la teología es el núcleo de su sistema filosófico. Para él, la filosofía no puede existir al margen de la fe y la razón debe subordinarse a la revelación divina. Esto no significa que Crusius rechazara la racionalidad. Al contrario, creía que la razón es un regalo de Dios, pero debe ser utilizada con humildad y dentro de sus límites. En ese sentido, pues en su obra Instrucciones para vivir razonablemente, Crusius desarrolla una filosofía práctica que busca guiar al individuo hacia una vida virtuosa y piadosa. Para él, la finalidad última de la vida humana es cumplir con la voluntad de Dios y alcanzar la salvación. Esto se logra a través de la obediencia a los principios morales y la confianza en la gracia divina. En cuanto a la influencia y legado de Crusius, aunque no alcanzó el renombre de otros filósofos de su época, su pensamiento tuvo un impacto considerable en el desarrollo de la filosofía alemana del siglo XVIII. Su énfasis en la libertad, el deber y la limitación de la razón anticipa muchas de las preocupaciones centrales de Kant. De hecho, Kant menciona a Crusius como una de las influencias en su crítica de la razón pura, particularmente en relación con su rechazo al racionalismo extremo y su interés por los límites del conocimiento humano. Además, la insistencia de Crusius en la contingencia y la dependencia divina influyó en el pensamiento posterior sobre la relación entre teología y filosofía. Su obra representa, pues diríamos que un puente entre el racionalismo de Leibniz y Wolff y el idealismo alemán, al mismo tiempo que mantiene un fuerte compromiso con la tradición teológica protestante. A modo de resumen, se puede afirmar que Christian August Crusius fue un filósofo que desafió las corrientes dominantes de su tiempo para proponer una visión más equilibrada y práctica de la razón, la libertad y también la moralidad. Su legado reside en haber reivindicado la importancia de la experiencia humana, la teología y la libertad en un momento en que la filosofía tendía hacia sistemas abstractos y deterministas. Por tanto, si consideramos la influencia que tuvo en las obras de Kant, en la epistemología kantiana, y también en relación con el imperativo categórico, como anteriormente he mencionado, y aparte de sus propias contribuciones originales al desarrollo de la filosofía alemana, no cabe duda de que la obra de Crusius
debe ser más traducida, más leída en el mundo y en ese sentido es una obra fundamental. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.